Mi nombre es Marcelo Chaparro, soy un músico aficionado, toco la trompeta desde los 8 años más o menos. Vivo aquí en Casilda, estuve en algún momento por fuera del país y el instrumento me acompañó. He pasado por la banda, o sea, mis primeros pasos fueron en la banda con el maestro Richesi y he hecho un camino no muy amplio en el aprendizaje, pero bueno, es algo que nunca lo abandoné y me siento muy feliz de hacerlo y de compartirlo. ¿Qué es la música para mí? Eh, yo me crié con la música. Me crié con la música y de repente ha sido uno de los mejores juguetes que tuve. Porque fue ese juguete con el que empecé a jugar de muy, muy chiquitito, cuando descubrí que existían los instrumentos y creo que es una parte de mí, una parte importante de mí, por el hecho de que siento que o intento comunicar cosas o sacar cosas mías de adentro. Esa situación donde en algún momento eh, es un recurso, para la soledad. No he sido una persona muy sola en mi vida, pero bueno, en algunos momentos me ha servido en ese sentido. Es un componente de mi persona muy grande, igual que como calculo para todas las personas. A veces pienso de que la música, no tenemos que ser músicos evidentemente para tener una gran relación con la música, porque escuchar buena música o música es un componente muy importante en la vida de todas las personas. A lo mejor los que eh, tocamos algún instrumento y compartimos con otras personas lo que hacemos, eh, tenemos una visión a lo mejor un poquitito más pensada o calculada de lo que es la música. Para mí ha sido un componente de mi vida muy importante, un recurso, una forma de manifestarme y de comunicarme. Básicamente pienso que eso. De muy chiquito, en un programa de televisión en blanco y negro, si no me equivoco, pudo haber sido Sábado de Mancera o algo parecido, que invitaban, venían músicos internacionales, nacionales, gente. Creo que este hombre que yo vi tocar el trombón a vara, se lo llamaba Mr. Trombón, era su nombre artístico, y tocó en el programa, y yo haber tenido 4 o 5 años, y me llamó muchísimo la atención el formato, el sonido, me atrapó de una manera muy fuerte. Y según cuentan, porque yo sinceramente no lo recuerdo, pero me lo han contado mis padres, al poco rato había hecho un cañito con un pedazo de papel y estaba soplando o cantando algo bastante parecido a lo que el tipo este había estado tocando en televisión. Y yo creo que fue tal vez lo que detonó mi gusto por los instrumentos de viento y bueno, no lo abandoné nunca. Mi primer instrumento fue una flauta armónica, esa Hohner,
armónica eran, sí, que todavía la tengo, que me la compró mi mamá cuando yo tenía unos, calculo que 6, 7 años, y en realidad le compran una guitarra a mi hermana y yo me puse muy, muy rabioso porque yo tenía muchísimas ganas de tocar instrumentos, yo ya sabía que me gustaba tocar instrumentos y bueno, mi mamá apareció con esta flauta que fue lo primero que toqué. eh, eh, Ahí a la vuelta de mi casa estaba Susana Velos Vilche, que era maestra de música, y fue con la primera que empecé a tocar ese pequeño pianito. Y bueno, por fin ahí apareció mi facilidad auditiva, el oído, y empezar a tocar sin que nadie me enseñara unas cuantas cositas. En casa la música que se escuchaba era mucho tango, que le gustaba mucho a mi padre, y yo tuve desde muy, muy chico, todo más o menos empieza en la misma época de mi vida, a mi mamá cantando dentro de mi casa. Mi mamá estaba cocinando y estaba cantando un bolero, estaba cantando un tango canción. También recuerdo que en la casa donde yo viví esos primeros años de mi vida, había gente que tocaba la guitarra y se juntaban a cantar folclore. He escuchado folclore en esa época. Pero básicamente lo que más yo recuerdo es haber escuchado a mi madre cantando de todo, de todo. Obviamente las canciones esas italianas que alguna vez la hemos escuchado aquí en el teatro cantando con el coro, ella las cantaba desde siempre y era lo que se escuchaba. Y después cuando fuimos un poquito más grandes, lográbamos que nos prestaran la radio, porque había que pedirla, porque era la única que había en casa. Y me acuerdo que con mi hermana, siendo bastante chicos, obviamente por AM desde Buenos Aires, escuchábamos algo de rock nacional. Algo de rock nacional de fines de los 60, obviamente. Más o menos algo de esa época. Bueno, la primera persona, y voy a tener que repetirlo porque es realmente como fue, la primera persona que me acerca a lo que era la música, creo sin lugar a duda que fue mi madre. En la etapa en la cual yo toqué la flauta melódica y sacaba algunas cosas de oído, cuando ella cantaba yo intentaba seguir y encontrar la melodía y tenía cierta facilidad para hacerlo. Después más o menos creo que a los 8 años o 9 años, fui a la banda. No recuerdo exactamente quién me invitó para ir a la banda. Cuando llego, estaba el maestro Richesi y estaba una camada grande todavía de los músicos de la primera formación de la banda. Había algunos jóvenes que ya eran bastante más grandes que yo, pero era como que estaba en una etapa como de recambio generacional. Y bueno, obviamente chiquito y molesto como era, me dieron un tambor, pero yo quería tocar la trompeta. Yo ya sabía que iba a tocar la trompeta. El maestro Richesi, no recuerdo que no tuvo tiempo ese primer día o 2 días o 3 días que fui, y lo cansé hasta que me dio una trompeta. Y
Recuerdo que la primera persona que me enseñó a poner los dedos arriba, y creo que las primeras 4 notas que se podían llegar a hacer con algún esfuerzo de la boca, fue Eduardo Agnesi. Eduardo tocaba la trompeta, tocaba el saxo, pero él siempre tocó la trompeta también. En los últimos años lo hemos visto alguna vez también tocar la trompeta. Y él sabía, y fue el primero que más o menos me encaminó, pero sinceramente creo que mi camino con la música nace del entorno de mi madre. Yo sinceramente no sé si el instrumento se elige o si el instrumento te elige a vos. Yo creo que el instrumento a mí me deslumbró y yo fui detrás de él. De todas maneras, no es algo, claro, está en mi memoria ese camino, pero el impacto del sonido de la trompeta es algo que a mí me fascinó de una manera muy, muy fuerte. A mí me parece que ella me encontró a mí y creo que posiblemente esa sea lo que por lo menos a mí me pasó. No sé si a todo el mundo, si a todos los músicos. Me encanta ver músicos con una habilidad muy amplia de tocar diferentes instrumentos y hacerlo bien, obviamente. Pero me parece que así como a Orlando, por más que le gusten todos los instrumentos, terminó aceptando que su instrumento es la guitarra. Creo que el mío es la trompeta y creo que hay una elección mutua. Mi maestro, tuve varios, pero mi maestro es Edgardo Richesi. Nosotros con Edgardo nos criamos. Edgardo nos enseñó la música, nos enseñó la amistad, nos enseñó el respeto, nos formó como grupo de amigos. Edgardo nos daba consejos. Nosotros, si no nos tocaba si no era nuestro horario para ensayar, íbamos a la banda y estábamos alrededor de él. Para mí significó un maestro muy, muy amplio en mi formación como persona, más allá de la música. Yo creo que si Edgardo pudiese decirlo en este momento, diría de que sí, que puede ser, pero yo soy el que menos aprendió de él, porque Edgardo trabajó muchísimo con el resto de la generación mía y yo no aprendí musicalmente mucho de lo que él enseñaba, era un poquitito rebelde, tenía muy buen oído, tocaba muy bien de oído, lo sigo haciendo. Y eso hizo de que yo no aprovechara todo el potencial que el maestro tenía para darnos. Para mí fue el maestro. Respecto de los grupos con los que he tocado, muchos años tocando dentro de la banda César Mastroianni. En un momento armamos una formación con músicos de la banda para tocar música de carnaval. Éramos chicos, éramos todos menores de edad,
y viajábamos a tocar a los carnavales aquí dentro de la provincia y un poquito más adelante también algunos, yo no, pero algunos han tocado un poquito más lejos. Esa fue, no voy a recordar a todos, pero de esa primer formación con la que fuimos a tocar a carnavales en Máximo Paz, fue ese primer año. Muchachos que por ahí algunos están alejados de la música, pero que siempre están rodeando a la banda César Nostro Jacobo, como Ricardo Testuri, Gustavo Álvarez, Lalo Torres, Néstor Ingaglio, y se me escapan, Daniel Ferrario, Adrián Lorenzetti, mi querido primo, que lo tengo siempre en la memoria. Y seguramente en ese momento se me están escapando varios, pero bueno. Luego de esa etapa, yo tuve un viajecito por el extranjero en el cual no me daba mucho tiempo para tocar, hasta que en un momento encontré a una gente que en un bar se juntaba a tocar y me animé y empecé a tocar algo de música centroamericana, algo de cumbia, con tipo session, nos juntábamos el que se quería arrimar a tocar y lo hice durante algún tiempo. Cuando vuelvo, me encontré con una dispersión de la gente con la que yo había estado gran parte de mi vida, desparramados, y sentí un poquito de soledad en ese momento, y por alguna cuestión empezamos a tocar con Daniel Ferrario y Adrián Lorenzetti, a hacer algo en un trío de vientos que era de repente más para estar juntos y hacer algo que otra cosa. En ese momento aparece Oscar Macía con una propuesta para hacer una cortina musical para un programa de radio. Hicimos ese trabajo y decidimos empezar a hacer algo de rock, de temas que Oscar Macías junto con Andresito Danieli ya lo habían hecho eso. Creo, si no me equivoco, el grupo que ellos tenían anterior a esto había sido Picaporte o un nombre así parecido. Y empezamos a hacer estas canciones de rock con esta formación que se llamó Contra Uno. Ahí estuvo tocando con nosotros Fabián Rión en la batería, Andrés Danieli bajo, Oscarcito Macía guitarra y voz, y estábamos en un principio Adrián Lorenzetti, Lalo Torres y yo. Fue una formación con la que disfrutamos mucho, hicimos muy lindos toques, fuimos a algunos certámenes a Rosario, por ejemplo, y era bastante raro lo que hacíamos porque en aquel momento, más o menos calculo yo, año 94, 95, no existían bandas de rock con instrumentos de viento arriba del escenario, no había ninguno. Y íbamos a tocar a Rosario y los grupos de rock de Rosario, ya sabemos, tienen esa acidez del rock rosarino que no tenía nada que ver con nosotros. Lo nuestro era melódico,
orquestado, instrumentado, y de buena calidad. No de buena calidad, no, lo del rock rosarino también, me refiero a que era muy diferente. O sea, la formación hacía de que el resultado de lo que se tocaba tuviese otra forma. Y la verdad que tuvimos muy buena repercusión, muy buenos gente que nos vino a hablar y que le había llamado mucho la atención lo que hacíamos, pero bueno, en el certamen no figuramos ni por casualidad. Pero fue una muy linda experiencia. También tuvimos con esa formación, bueno, tocamos en aquella época, Cultura organizaba festivales de rock muy lindos, muy interesantes. Había muchas banditas, digo banditas porque éramos todos jóvenes, bandas pequeñas, algunos de muchos de los músicos que aún siguen tocando, y se armaban muy, muy lindos festivales. Y tuvimos la posibilidad de tocar con Antonio Tarragorros, que vino a hacer un recital en naturaleza, recital naturaleza. Nos invitan a participar con la posibilidad de que tocáramos algo con Antonio. Y bueno, la verdad que veníamos tocando otra cosa y yo tenía un cassette que me había llevado mi padre cuando yo estaba viviendo en Venezuela, donde era un trabajo que hizo Antonio Tarragorros que se llamaba Con la Banda Pueblera, que había sido un proyecto de él donde estos temas folclóricos tenían arreglos para instrumentos de viento en bandas para tocarlos por todas partes del país. Según hablando con Antonio, nos comentaba de que, bueno, que no lo habían podido realizar en muchos lugares por la complejidad del trabajo que se había hecho y que, bueno, que había quedado de alguna manera abandonado. Y le llamó la atención de que yo le decía de que queríamos tocar con él un tema que tal vez recuerden, había un programa de televisión que se llamaba Café con Canela, que lo hacía esta chica que se llamaba Canela, y tenía un tema de Antonio. Resulta que cuando llega dice Antonio, no, pero ese tema se llama Mi Tierra y tiene letra. Tiene letra, sí. Bueno, nosotros habíamos preparado de escuchar la grabación los instrumentos de viento. Ahí se había agregado Marcela Belli con el saxo tenor y no recuerdo si no estaba Hernán Cabrera en el teclado, que también en algún momento tocó con nosotros. Y bueno, y tuvimos la experiencia de hacerlo, que lo tenemos guardado en algún VHS, una experiencia muy linda con esa formación. Después estuvimos tocando algo de blues, habían aparecido la bluesera, la Memphis, habían aparecido y habíamos empezado a hacer esos covers, y bueno, hasta que un día, como toda formación, por algún motivo se desarmó. Después de eso, yo creo que no recuerdo haber formado parte de un grupo musical definido. Creo que acompañé en algunos momentos en algunas invitaciones. Volví a tocar en la banda César Mastro Jacobo. Y en un momento yo estaba habíamos hecho algún tipo de encuentro musical en un bar que tenía Willy Caviglia aquí en el Boulevard, creo que se llamaba Boulevard, si no me equivoco, y había venido a hacer ese trabajo este muchacho italiano que hizo ese trabajo de teatro, que no recuerdo el nombre de él, lo debiera recordar.
Y resulta que le da a Willy un paquete de partituras de jazz. Y Willy me dice, a vos que te gusta tanto el jazz, tengo partituras de jazz que me dejó este muchacho. Y dice, ¿por qué no empezamos a mirar algunas cosas a ver qué pasa? Entonces empezamos con algunos temas abriendo la carpeta. Descubrimos un tema que armónicamente nos gustaba y que hasta el día de hoy lo seguimos tocando, que es My Funny Valentine, que ninguno de los dos lo había escuchado nunca. Lo leímos la partitura y yo le digo, yo voy a tratar de darle esta forma al tema, y es como realmente lo han hecho otros músicos. Fue de casualidad que nosotros más o menos nos acercamos a eso. Y ahí empecé a tocar con Willy, en un momento esa formación, o sea, a veces lo decimos en broma, pero casi ya somos el Willy y yo. Porque han pasado, algunos músicos han estado mucho tiempo, otros han estado menos tiempo, pero igual han tocado y han sido parte de esta formación, que es después de muchos años que en Casilda no había alguien que tocara jazz. Nos remitimos, qué sé yo, a la época de la Jazz Casilda, creo que hubo una que era Jazz Casino también, donde tocó Richesi, donde tocó Juancito Reinone. Bueno, y aparecíamos nosotros haciendo algo un poquito diferente. Nosotros no... el tipo de músicos, o sea, hace que el jazz que nosotros hacemos esté en una fusión melódica más tranquila, más por ahí consumible para todo tipo de público. Ahí tuvimos la suerte de tocar con el Gato Gatti, Marcelito Saraceni, el Poppy, Alejandro Malfasi, bueno, más o menos es la gente que ha estado pasando. En algún momento nos hemos juntado con gente de la banda de Firmat, que hemos hecho cosas juntos, pero bueno, esa formación sigue estando con algo de vida, en este momento un poquitito reducida, pero con algo de vida. En este momento estamos tocando con Martín Bonfante, y estamos tocando también con Dante Jiménez. O sea, este nombrecito de Casillas tiene la posibilidad de juntar gente de que está en otro tipo de música, pero el jazz tiene la gracia de exigirle al músico una cantidad de cosas que otros estilos de música no lo hacen. Entonces, muchos músicos siempre quieren probar, y desde el vamos nosotros seguimos probando, porque no le hemos terminado de agarrar la mano, ni mucho menos. Y bueno, paralelo a Casillas, o en algún momento que... Andrés Magatelli ha cantado con nosotros, hemos hecho jazz también con Andrés. Y paralelo a Casillas, empecé a ir al Hot Club a Rosario. Este señor Tisera me recibió de una muy buena manera. Son gente que ama el jazz, y
empecé a hacer alguna especie de cursillos con ellos, a aprender el estilo Dixieland, y armamos una formación con este hombre, la verdad no recuerdo bien los nombres, los apellidos de las personas, y toqué con ellos, bueno, en varios lugares, en varios bares en Rosario. También ellos tienen una formación que se llama Yellow Taxi Cab, que ha tocado aquí en el museo, invitado por el museo hace unos cuantos años, y el trompetista, que es Jorge Pedemonte, excelente, es cuando no puede cumplir con esa formación, me han llamado a mí para reemplazarlo, muy, muy audaces ellos en ponerme a tocar, pero bueno, lo he reemplazado y he tocado en esa formación. No he hecho trabajos sueltos como el que hice con Ferragutti, en un ciclo de coro. Llegamos hasta grabar un material bastante lindo. Creo no equivocarme, son estudiantes de canto que él tiene en la ciudad de Chavás, con personas bastante conocidas, y hicimos un producto bastante lindo, y me invitó a hacer algunas frases de improvisación dentro de los temas, algo que me gustó mucho. El bolero es algo que lo he tocado desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Yo siempre vuelvo. Tocaba muchísimas horas por día. Yo llegaba de la escuela y antes de comer sacaba la trompeta, la armaba, le ponía la boquilla, tocaba un ratito hasta que estaba la comida, y la trompeta no se guardaba, quedaba arriba de la cama. Terminaba de comer, iba y tocaba un rato. Volvía a hacer alguna actividad de la escuela y volvía a tocar. Iba a la banda, tocaba, volvía y seguía tocando. Y mi mamá cantaba en la cocina y yo desde la cocina tocaba lo mismo que ella estaba cantando. El bolero es un estilo de música por el tipo de melodía que tiene, que me apasiona, me gusta muchísimo. Pienso que tiene que ante todo, ser auténtico o respetar sus pensamientos, su idea. Mis gustos musicales creo que no han cambiado. No han cambiado. Yo escuchaba a Charles Aznavour, lo sigo escuchando. Yo escuchaba a Nino Bravo, lo sigo escuchando. Tocaba y cantaba boleros y lo sigo haciendo. Dentro de la música clásica, posiblemente, hay muchas cosas que me gustan de la música clásica. No soy un gran escucha de música clásica, y no toda la música clásica me divierte o me atrapa. No me gusta la música clásica porque es clásica y porque el que la escribió tenía fabulosos dotes y habilidades para escribir 1.000.000 de notas en un pentagrama,
sino que me gusta por ahí la música clásica que tiene cierto misterio, cierta melodía. Y bueno, el jazz. Y dentro del jazz creo que cambió, no mi gusto, sino que con el tiempo descubrí el otro jazz. Yo creo que nosotros aquí vamos a hablar de Casilda, estábamos escuchando un jazz de bandas de jazz, Glenn Miller, Artie Shaw, un montón. Y era mucho lo que pegó en nuestra zona, que de repente creo que en gran parte del país era el jazz bailable y algo del Dixieland, por, qué sé yo, por varios músicos como Louis Armstrong, que se hicieron sumamente populares en todo el mundo. En todo el mundo. Esa música caminó todo el mundo. Con el tiempo yo empecé a descubrir que existía otro jazz, que era lo que se llamó en algún momento el jazz moderno, que es los músicos que aparecen entre el principio del 50 hasta prácticamente empezado los años 70, que fue un estilo de jazz, que fue el bebop, que fue estos músicos con una creación mucho más negra del jazz. De repente, separarlo de esta manera entre jazz blanco y jazz negro es un poquitito tajante. Tajante no tiene nada que ver con la raza, me refiero de que Miles Davis, Joe Coltrane, Thelonious Monk, fueron por otro lado en el jazz. Fueron a buscar estilos de escala, arpegios y armonías que estaban escondidas dentro de la música clásica, que se habían inventado hacía muchísimo, y que sin embargo, que la habían usado las primeras voces del jazz negro en el Mississippi, pero el jazz comercial que se reparte rápidamente con los discos y con los músicos que viajaban por el mundo, fue básicamente el jazz blanco y el Louis Armstrong, que cantó y tocó todo lo que existió, se cansó. Cantó en español, cantó en francés, maravilloso. Cuando yo descubro a estos músicos y lo que hacían, intenté empezar a incorporar alguna de esas cosas. Y es sumamente difícil. Pero bueno, es a lo que voy tratando de apuntar con mi forma de tocar. Ir incorporando, ir estudiando de qué manera compusieron, qué tipo de escalas y en qué orden, y cómo persiguen o dejan de perseguir la armonía dentro del tema. Y bueno, nos estamos pasando a veces material con Willy. Willy también está buscando algo más dentro de su forma de tocar el piano, viendo otros músicos y viendo otro tipo de escalas, y bueno, poco a poco las vamos incorporando.
Para terminar, respecto de mi gusto musical, las cantantes de soul norteamericanos, todas, todas. Las modernas también, Diane Krall, Nora Jones, qué sé yo, montonales, todas. Lo más difícil para un músico, para mí es difícil tocar la trompeta, por ejemplo. Para un músico lo más difícil, hay una regla, dicen que la música es el arte de combinar los horarios. Eso es algo realmente difícil para los músicos. Los músicos, o casi músicos como yo y algunas personas con las que me junto, es terriblemente mantenerse tocando, porque somos gente que trabajamos un montón de horas y le dedicamos, le robamos una horita o 2 horitas a nuestro día, a nuestra familia para hacer música. Y eso es algo que es realmente dificultoso. Una anécdota, algo para recordar, que tocamos en la inauguración de la cancha de Central para el Mundial, que fue muy lindo pisar el césped recién puesto de la cancha cuando la inauguraron. Tocamos adentro con la banda César Mastroianni y Edgardo Richesi. No sé, siempre que hablamos de cosas importantes, recordamos ese toque con Antonio Tarragó Ross, y Tarragó había traído como bajista a Forcada y como percusionista a Regúnaga. Resulta que Gordo Regúnaga toca la batería y en ese disco de la banda pueblera es la voz que canta la mayoría de los temas. Una voz preciosa, un músico que yo no lo conocía, lo conocimos ahí. Resulta que yo en ese momento tenía un barcito aquí en el centro y cuando terminamos de tocar, dice, no, quédense, vamos a charlar. Le digo, mira, yo me tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a atender mi negocio, vénganse y toman algo y después cuando podemos charlamos algo. Bueno, se quedaron, Antonio se fue al hotel, ellos se quedaron, creo que deben haber sido algo de 6:30 de la mañana. Ya habíamos cerrado y nos quedamos hablando de música. Nos contaron cosas maravillosas de una experiencia que habían tenido en Estados Unidos, un viaje que habían hecho con Antonio, donde los yanquis se quedaron admirados de los movimientos rítmicos de la música litoraleña, que era lo que ellos hacían. Y fue una linda experiencia, una linda historia. La música para mí es un momento emotivo. Siempre, hasta cuando ensayo, cuando toco solo en mi casa para mantener un poquito la práctica de la embocadura, porque es siempre emocionante, siempre me mueve alguna cuestión así íntima. Creo que debe haber muchos. Yo en este momento me acuerdo de uno, de hace unos años atrás, que fue el cumpleaños de 15 años de mi hija, que yo le quería cantar y tocar en vivo, pero sabía que no lo iba a poder hacer. Entonces me junté con Willy y le dije que yo quería hacerle un tema a mi hija cantado para
el vals, porque no me dije, no, vals, no quiero vals, vamos a hacer un tema de jazz. Y aprendí a cantarlo en inglés. Yo más o menos entono más o menos cuando canto, pero el inglés, lejísimo. Willy se divirtió muchísimo conmigo yo cantando en inglés. Y canté Moon River, que es una melodía maravillosa, maravillosa y la canté y la toqué con la trompeta y la hicimos sonar grabada. Y cuando salimos a bailar el supuesto vals con Martina, le quería decir que era papá el que le estaba cantando y tocando, y me costaba mucho decírselo, como me cuesta ahora decirlo porque es como que yo la música la hago para mis hijos, para mi mamá, para mi papá, para mi esposa, para mis amigos, para el tipo que yo sé que sabe que yo toco y que sabe que yo toco porque soy un caradura y que toco porque tengo buen oído y que toco porque se me da la gana, porque soy un caprichoso. Toco para esa gente y con toda esa gente yo tengo mucho cariño, mucho cariño, mucho amor, lo que hago. Y definitivamente creo que el producto que yo hago tocando no es tan importante. Yo creo que lo más importante es que yo lo hago y lo hago para vos, lo hago para toda la gente que nombré, lo hago para grandes amigos, para cualquier persona que tenga intención de decir, a ver qué estás haciendo. ¿Entendés? Y creo que ese momento en el que yo le daba esa pequeña sorpresa a Martina fue un momento muy, muy emocionante. He visto algunos recitales que han llegado aquí a Casilda. Me gustó mucho el quinteto de cuerda de la Sinfónica de Rosario, hace muchos años. Hubo un par de recitales de jazz, no recuerdo los músicos. Recuerdo un chico, un trombonista que vino a tocar, que es de una banda de Pérez, que nosotros lo conocíamos, que es, si no me equivoco, Aparicio, y que vino con una formación de un músico de la provincia de Santa Fe bastante importante, yo no recuerdo el nombre. Me gustó mucho el Pipi Piazzolla, me encantó.
me encantó. Nosotros estuvimos en la banda. César Mastro Jacobo prestó el saloncito para la charla que dieron los instrumentistas, los vientos. Yo soy una persona simple. Un día descubrí que podía ser maestro, que lo soy. Y de la misma manera descubrí que podía enseñar muchas cosas y me gusta enseñar y me gusta decir las pocas cosas que sé, me gusta enseñarlas, no me escondo nada. Soy una persona que piensa, analizo, soy analítico, soy bastante despelotado en muchas cosas. Pero soy muy responsable con todo lo que hago en mi vida. Tengo algunos miedos, tengo mucho amor por muchas cosas y mucha gente. Tengo algunos rencores viejos, lo que hace que el rencor realmente sea rencor. Odio la falta de respeto. Creo que doy respeto porque alguien durante muchos años me enseñó que había que ser respetuoso, que fue mi padre. Me enseñó muchísimas cosas sin nunca habérmelas dicho. Solo había que mirarlo y solo había que hacer un poquito de memoria de cómo transcurrió su vida. Creo que algunos de los miedos que tengo son los mismos que tenía él. También eso aprendí de él. Si tendría que redondearlo en una palabra sola, creo que es la solidaridad, que muchas veces es más de pensamiento y de forma de vivirla que de practicarla. A veces me olvido de ser solidario y me lo recrimino a mí mismo. Si hay algo que muchas veces he dicho de mí mismo, que tal vez esté convencido de que así sea, que creo que soy una buena persona. Y como músico, no. Como músico soy un ladrón. Soy un ladrón, pero no porque le robe cosas a otros músicos, que sí lo hago, obviamente, como lo hemos hecho todos, sino porque le robo parte del intelecto a las personas, porque estoy mintiendo, soy un mentiroso. O sea, un músico con grandes bases musicales es un gran músico y yo tengo mentiras mías que las aprovecho, que una de ellas es la gran facilidad de oído que tengo. Y bueno, sí, tranquilamente podría decir de que como músico soy un bandidito. La música a mí me sirvió básicamente, para tener los amigos que tengo. Con muchos de los que realmente han sido mis amigos, que a veces decimos son muchos, son pocos, no lo sé, pero la gran mayoría siempre estuvieron rodeados de la actividad musical. La música me sirvió para conocer gente que de repente no han llegado a ser amigos, pero bueno, he conocido muchísima gente. Y en lo personal, más hacia adentro mío, siempre lo vi como una manera de dar algo,
de dar algo, de transmitir algo. Si hay algo que yo transmito, es la pasión que tengo por esto, que muchas veces me gustaría de que gente que me rodea la tomara y dijera, pucha, voy a empezar a estudiar música. Todavía me sigo encontrando con gente grande, con amigos grandes, que me dicen, siempre quise estudiar la guitarra y nunca, y ahora que agarrá y andá y estudiarlo ahora. ¿Entendés? Yo, si hay algo que me ha dado la música, que también me lo ha dado otro aspecto de mi vida, es esa conexión hacia la gente, la conexión con la gente. Que convengamos de que no soy un músico popular, pero yo creo que esta forma que yo tengo de hacerlo y de sentirlo y de transmitirlo fue un lindo nexo para encontrarme con gente. Santa viene el marcial. ¿Tipo Dixieland? Sí.
Trompeta, Moon River, Big Bindenberg, Mal Davis, Nino Bravo, Pescado Rabioso, Gloria Estefan, El Túnel, El Nombre de la Rosa, Bahía de Cata, este.